Hasta allí quería regresar a toda prisa en desbandada un contingente de cerca de 8000 soldados y oficiales. Los problemas eran irresolubles: contener la avalancha de huidos y la falta de órdenes. Muy pocas posiciones españolas resistieron. Sus nombres, tan olvidados como el resto, ocultan otros tantos testimonios de heroísmo sin esperanza. Sidi Idris, Afrau, o la llamada con fría terminología castrense, posición intermedia A. No le llegó la orden de repliegue. Resistió durante 5 días hasta que fue tomada por asalto. Uno de sus defensores era el teniente de artillería Antonio Medina de Castro. Las cartas de amor que escribía a su novia Rosa Margarita son parte de esta historia. Antonio era también un poeta. En sus palabras y sus versos dejó constancia de la vida truncada de todos aquellos hombres. En el gesto de su amada, que acudiría al lugar de su muerte para depositar flores en su memoria, estaba el duelo de todas las mujeres que perdieron a sus hombres en la flor de la juventud. El segundo de Silvestre, el general Navarro, consigue llegar a Dardrius, un campamento con aguada y recursos suficientes donde pudo haber resistido. Allí intentará reorganizar a los supervivientes que llegan desde el frente, pero la moral de estos hombres ha desaparecido y decide organizar una columna que partirá al día siguiente hacia Melilla. El frente de 1921 se ha derrumbado. En la zona sur, algunos pueden salvarse huyendo a la zona francesa. Peor destino tuvieron los que pactaron su rendición con el enemigo. Serán abatidos a quemarropa y en muchos casos torturados. En Darkeptani, Celuán, Samar, una tragedia para cada nombre. Aún no ha terminado la masacre. En un último intento por sobrevivir, las tropas españolas intentan reagruparse. La retirada de la columna de Navarro fue catastrófica. Continuamente hostigada por todos los flancos y con la única protección del regimiento de Alcántara. En el cauce del río Igan sucedió uno de los episodios más heroicos de esta tragedia. Una emboscada de los rifeños cortaba el paso a la columna y estos hombres a caballo no eludieron el combate. Cumplieron con su deber. Este regimiento de caballería combatirá más allá del valor para salvar a los que se retiraban. Ninguno flaqueó ante su destino. Lucharán hasta el final. Meses después, cuando el ejército recupere el territorio, encontrará los cadáveres del regimiento de Alcántara casi en formación, recordando a todos su valor trágico. Melilla está demasiado lejos. En esta desbandada dominada por el terror, muchos supervivientes han quedado solos y vagan por los campos como auténticos fantasmas. Algunos han perdido el habla, otros el juicio. El 28 de julio, Monte Arruite era un poblado con un fortín, donde el general Navarro, con 3000 hombres, restos de diferentes unidades, se refugió en su huida hacia Melilla, arrastrando heridos y perdiendo el último cañón en las puertas del campamento. Allí intentaron resistir y esperar refuerzos. Sin agua ni medicinas, sin apenas munición, sin esperanzas. Durante los 17 días que duró el asedio, irán muriendo poco a poco. Unos defendiendo su vida en los parapetos del fortín, otros suicidándose para evitar caer en manos del enemigo. Nadie irá a socorrerles. Navarro recibe la orden de pactar la rendición con los jefes de las tribus que les asedian. Parlamenta con los rifeños
pero los términos de la rendición serán traicionados. Cuando llega el momento, los españoles entregan sus armas. El general sale de la posición con algunos oficiales, acompañados de los jefes rifeños con el objeto de protegerlos. Desde allí pudieron observar que los cabileños entraban en la posición y abrían fuego contra todos. Los rifeños que parlamentaron fueron incapaces de contener a los que mataban a quemarropa a los soldados, desarmados aún en formación. Morirán casi todos. Tras el ruido de las armas y los gritos de los hombres, lo único que quedó fue el silencio y un dolor infinito. Solo se salvarán algunos de los jefes y oficiales y muy pocos soldados para ser canjeados. Los que consiguen escapar de la matanza llegan a Melilla trayendo la escalofriante noticia. El ejército de Silvestre ha desaparecido. Con la ciudad apenas sin defensores, parte de la población civil se refugió en la ciudadela o acudió al puerto tratando de huir. El día 24 de julio, Melilla recibía en el puerto con alivio a las fuerzas del general Sanjurjo, y entre ellas la recientemente creada legión del teniente coronel Millán Astray. Al mando de su primera bandera, un comandante con estrella, Francisco Franco. La población temía que los rifeños fueran a entrar en la ciudad, pero Abd el-Krim no dio ese paso. Algunos dicen que Abd el-Krim no quiso entrar a Melilla porque quiso evitar masacres. Sabía que no iba a poder controlar a su ejército y habrá, digamos, enfrentamientos que afectarán a ciudadanos civiles que no tienen nada que ver con la guerra. Otros dicen que no entró a Melilla por el mero hecho de que su ejército se entretuvo recogiendo el botín que encontraba en las posiciones recuperadas. Y otros decían que quería evitar, digamos, la implicación de terceras potencias en esa guerra que era entonces hispano-rifeña. En agosto, cuando todavía no ha terminado la matanza de soldados, el ministro de la Guerra ordena a un juez militar que instruya una causa para depurar responsabilidades dentro del propio ejército. Se confía esta investigación a un general, que era el general Juan Picasso. Para ello se traslada a Melilla y a través de montones hace toda una serie de investigación fantástica, exhaustiva, maravillosa. Pero hay en aquel momento el ministro de la Guerra, que es la Cierva, que le pone un freno, ¿no? Es decir, que no se puede investigar a Berenguer. Es decir, que llega un momento que no. Lo que el ministro ignora es la trascendencia que el contenido del informe va a tener en la historia de España. Sus páginas tendrán el efecto de una denuncia de toda la incompetencia, la corrupción y los errores que condujeron a la muerte de cerca de 10.000 hombres durante aquel sangriento verano. Yo pienso que también estaban los políticos implicados. Y no debemos de olvidarnos de ello, y Manol, por lo siguiente. Sabemos que la Segunda República, uno de los cargos principales cuando se abre el expediente o proceso a la monarquía va a ser precisamente el de haber sido contemplativa, condescendiente con el tema de las responsabilidades. Mientras tanto, la reacción social ante la catástrofe de Anual se traduce como un sentimiento de revancha. Las cajas de reclutamiento empiezan a recibir a muchos voluntarios. El envío de tropas a Marruecos se intensifica. Hay que recuperar el territorio perdido. Será una lucha sin cuartel, con la Legión en primera línea de combate. No se harán prisioneros. El 17 de septiembre se reocupa Nador. El 10 de octubre se lucha por el monte Gurugú frente a Melilla. El 14 tiene lugar la recuperación de Celuán. El camino está sembrado literalmente de cadáveres. Y el 24 de octubre, por fin, las tropas alcanzan de nuevo Monte Arruit. El espectáculo que encuentran es aterrador. Hubo además un vergonzoso desentendimiento de los prisioneros del desastre. Abd el-Krim pedía 4 millones de pesetas por ellos y la liberación de 250 rifeños prisioneros.
Nadie quería hacerse cargo del pago. Horacio de Echevarrieta, un hombre de negocios vizcaíno, se desplazará hasta Axdir para cerrar la operación con Abdelkrim 18 meses después del desastre. A comienzos de 1922, el general Picasso ha terminado la larga toma de declaraciones para su instrucción y vuelve a Madrid. Los miles de folios que tiene en sus manos son explosivos. En abril, el expediente queda registrado en el Parlamento.